Hello, students. Welcome. English class. Bienvenido a las clases presenciales. Vamos a explicar los plurals en English. Los plurales en inglés. Bueno, antes de empezar con las reglas de las pluralizaciones, tenemos que saber que en el inglés solo se pluralizan los sustantivos, no las demás palabras, como en español. Por ejemplo, la chaqueta rosada. The pink jacket. Esta oración está en singular. Si nosotros la queremos pluralizar, podemos decir las chaquetas rosadas. Como ustedes pueden ver, solamente se coloca una S en inglés y si miramos en español, pluralizamos todo. En español, el artículo, sustantivo, chaqueta, hasta los adjetivos, pero eso es en el español. Pero fíjese en el inglés la oración solamente se pluralizan los sustantivos. Jacket. No pluralizamos el adjetivo pink ni de. Entonces recuerdo, solo pluralizamos los sustantivos en el inglés. Sabiendo esto, vamos a pasar a las pluralizaciones. Tenemos plurales regulares y plurales irregulares. ¿A qué se le llaman plurales regulares? Los plurales regulares son los que tienen normas o reglas que debemos seguir para pluralizar. Sin embargo, los plurales irregulares no hay normas o reglas que debemos seguir. Vamos a conocer los plurales regulares. Como decíamos, estos siguen reglas. A la gran mayoría de los sustantivos ingleses se les consideran regulares y agregan s nada más, pero esos los plurales regulares. Aquí hay unos ejemplos. Si yo quiero pluralizar, simplemente le agrego una s al final. Cat, cats, gatos. Toy, juguete, toys, juguetes. Car, cars, carros. Telephone, telephones. Chairs, chairs. Como ustedes ven, simplemente agregan S. Y la S se agrega al final del sustantivo. Pero no todos los sustantivos regulares cumplen estas reglas. Hay algunos sustantivos regulares que cumplen otras reglas. Vamos con el primero. Primera regla. Si los sustantivos terminan en SH, CH, S, X o Z, añadimos ES para pluralizarlas. Aquí tenemos ejemplos de sustantivos regulares que terminan en SH, SX y Z. Entonces, como cumplen las reglas, si uno quiere pluralizarlas, simplemente agrego ES al final. Wish. Y suena con is. Wishes. Deseos. Charge. Iglesia. Charges. Iglesias. Bus. Buses. Autobuses. Fox. Foxes. Zorros. Bus. Buses. Zumbidos. Simplemente se agregaron ES al final y tenemos los plurales. Fácil esta regla. Pasemos a la siguiente. Segunda regla. Si los sustantivos terminan en O y antecede consonante, agregamos ES. Pero si antecede vocal, simplemente S. Vamos a ver. Tenemos varios ejemplos. Todos terminan en O. Pero ahora hay que ver si antecede consonante o antecede vocal. Veamos esta primera. Antes de la O hay una T consonante. O, hay una R,
Antes de la O hay una T y una L. Entonces, antes de la O hay una consonante en estas palabras. Entonces, antecede consonante. Según la regla, si termina en O y antecede consonantes, si queremos pluralizarles, simplemente agregamos ES. Potatoes, potatoes, papas. Hero, héroe. Heroes, héroes. Tomato, tomate. Tomatoes, tomates. Buffalo, búfalo. Buffaloes, búfalos. Simplemente agregamos una S al final, ES. Miremos esta, agregan vocales, están seguidas de vocal. Una E, otra E. Entonces, antes de la O anteceden vocales. Si anteceden vocales, dice la regla que para pluralizar simplemente agregamos S al final. Entonces, agregamos S si queremos pluralizar. Radio, radio, radios, radios. Portafolio, portafolios. Stereo, stereos. Video, videos. Y es así como pluralizan, pero cuando anteceden vocales. Es necesario también que en esta regla hay excepciones. Por ejemplo, estas palabras. Photo, piano. Estas dos palabras terminan en O y anteceden consonante. Se supone que podría agregar ES al final, pero no porque son excepciones. Simplemente agregamos S. Pero son esas dos palabras nada más. No hacen caso a las reglas, estas palabras. Son excepciones. Tercera regla. Si los sustantivos terminan en Y y antecede consonante, entonces reemplazamos la I por la IS. Veamos ejemplos. Estos sustantivos singulares terminan en Y. Vamos a ver si antecede consonante. Antes de Y, D, B, antes de Y, T. Como cumplen las reglas, simplemente para pluralizar agregamos IS en vez de Y. Quitamos la Y y agregamos IS, ladies, damas. Lo mismo con la otra palabra. Sin la Y y agregamos IS. Porque están precedidas de consonante. Explicamos la palabra part y si queremos decir fiestas, IS. Parties. Y esta. Esto sucede cuando la Y antecede consonantes, pero si la Y está precedida por vocal, no sucede lo mismo. Monkey termina en Y, pero está seguida de E. Como sucede esto, lo mismo con esta siguiente, toy, voy. En estas palabras, simplemente para pluralizar, agregamos simplemente S. Monkeys, toys, S. La razón es porque la Y está precedida de vocal. Cuarta regla. Si los sustantivos terminan en E, simplemente se agrega S para pluralizar el sustantivo. Sustantivos singulares. Name, tree. Nombre, árbol. Si quiere pluralizar estos, simplemente le agregamos S. Names, trees. Pasemos a la última regla. Si los sustantivos terminan en F o FE, se les reemplazan por ves. Vamos a mirar. Aquí tenemos unos ejemplos. Estos sustantivos singulares cumplen la regla porque terminan en FE, F y F. Si yo lo quiero pluralizar, simplemente intercambio FE por ves. Life, vida, lives, vidas, si quiero decir plural. Thief, ladrón, thieves, ladrones.
Lo mismo con carve, covers. Lamentablemente en esta regla hay excepciones también que no aplican. Mire, a pesar que hay algunas palabras que terminan en F, FE, no cumplen la regla esta, la anterior. Simplemente se le pluraliza con el agregando la S. Roof, roofs. Giraffe, giraffes. Wharf, wharfs. Believe, believes. Como terminamos con los sustantivos regulares e irregulares, vamos con los plurales irregulares. Son llamados así que no hay norma o regla que debamos seguir para pluralizar, por eso se llaman irregulares. Mire, cada uno de estos sustantivos singulares y regulares se pluralizan sin ninguna regla. Cada palabra que vean ustedes, muchas otras más, tienen una historia única y tienen cambios internos dentro de la palabra. Por mire, mus alce. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XVI. En ese tiempo no sabían cómo pluralizar, pero había muchos nombres de animales en singular y en plural se escribían del mismo modo. Es, simplemente debemos memorizar. Vamos a ver esto. Clasifica, lo vamos a clasificar. Vamos a clarificar en la pluralización los que terminan en en, woman, women, man, men, otzen, otzen. Los que tienen la doble O cambian por doble E, guis, guis, o los que se escriben del mismo modo en singular y en plural. Están también los que cambian de is, es, o los que cambian de us en i, y por último los que cambian de on en a. Podemos categorizarlos de este modo para podernos aprender de memorizar cada uno de estos. Bueno, esta es la explicación y vamos a la práctica. Aquí tenemos una lista de sustantivos, los cuales tienen una pluralización irregular. ¿Cuál es el plural de cada uno? Empecemos. Bax, baxis. Watch, ¿cuál es el plural de watch? Watches. Cross, crosses. Muy bien. Candy, termina en Y, plural, candies. Muy bien. Tomato, tornadoes, tornados. Pasemos al siguiente práctica. Pluralización irregular. Aquí tenemos sustantivos singulares que tienen una forma irregular. Empecemos con fish. ¿Cuál es el plural de fish? Fish, pescados. Moose, alce. Moose, alces. Person, ¿cuál es el plural de person? People. ¿Cuál es el plural de louse? Lies, lies, correcto. Hipótesis, hypothesis. Esto ha sido todo por hoy.